Hola, buenas tardes. Soy Paul Balder, director del Ciudadano. El espacio es Entrevista Ciudadana. Estamos al aire en este momento y estamos con Alberto Mayol, sociólogo, candidato a diputado por el Distrito 10, Frente Amplio. Y queremos hablar varios temas, ¿no? Varios temas. Tenemos, digamos, hay asuntos de la superficie que están sucediendo en este momento, en que Alberto es un actor, un protagonista, si ustedes pueden ver los periódicos de ayer, de hoy, y temas bastante más profundos, ¿no? Como sociólogo él tiene una visión, como autor de numerosos textos de análisis sobre la contingencia y el modelo económico. Podemos hablar de política, de sociología y de economía, ¿no? Así es. Comencemos por lo más inmediato, Alberto, ¿no? Bueno, tú has sido casi un trending topic en las últimas horas, ¿no? A raíz de una columna que publicaste en un medio digital sobre Teletón, pero básicamente sobre el aporte y del grupo Luksic, específicamente de Andrónico Luksic, en la Teletón a través del Banco de Chile. Sí. Él replicó y respondió a través de Twitter, ¿no? Sí. Tu columna. Sí, es curioso. O sea, nosotros es una columna bien sencilla, ¿no? Tiene una reflexión que es importante hacer, pero que es muy simple. Teletón tiene empresas que lo apoyan y entregan donaciones. Entre las empresas que entregan donaciones y que apoyan además logísticamente está Banco de Chile, que fundamentalmente en realidad el aporte que lo hacen los trabajadores que están disponibles todo ese periodo de tiempo para recibir las donaciones, en fin. Pero aparte de eso, lo que sencillamente nosotros explicamos es que la excentricidad del Banco de Chile en particular es que, como es un banco, recibe todo el dinero que nosotros aportamos a Teletón, ¿ya? Y ese dinero, porque es un banco, no es inocuo, se trabaja. Se trabaja en un banco significa que los bancos lo que hacen es que toman dinero y lo venden, ¿no? Venden dinero. Y nosotros les pagamos por dinero prestado, fundamentalmente. Otras herramientas existen, pero son básicamente siempre sistemas crediticios, en las cuales entonces les pagamos un extra por adelantarnos dinero futuro. Bueno, entonces el banco lo que hace es prestar este dinero. Y el dinero entonces líquido, yo trabajé en un banco, lo sé muy bien, el dinero líquido, cuando llega plata, llega un cliente que tiene harta plata guardada en una cuenta de ahorro, una cuenta corriente, los bancos lo adoran porque eso significa poder prestar dinero que a su vez ellos no tienen que pedir prestado. Entonces, ese dinero genera rentas. Si uno hace un cálculo fácil, rápido, calculando con un precio de un producto del Banco de Chile normal, ni siquiera uno de los más caros, estamos hablando de que los 35.000 millones de dólares de la Teletón en un año rentan sobre 4.000 millones de pesos, que es más o menos la cifra que donó la última vez el grupo Luksic cuando hizo una donación a lo que se consideró la donación histórica más grande. Nosotros lo que decimos es, como esto es una situación distinta a lo normal, porque no es cualquier empresa, sino que es un banco, y está esta condición donde en la práctica se gana plata con ese dinero, entonces lo que debería hacer el señor Luksic para dar una donación de 4.000 millones es en realidad dar una donación de 8.000 millones. ¿Ya? Los 4.000 que finalmente van a volver a entrarle de alguna manera gracias a los créditos que otorga su banco, y los otros 4.000 que va a dar. Eso es el argumento. Y ahí él, se indignó, digamos, y dijo que él hacía lo que quería, él y su familia hacían lo que querían con sus donaciones, que era problema de ellos, que nadie tenía por qué meterse en eso. Entonces, es curioso porque se privatizó completo su discurso después de que él estaba tratando de salir a lo público y hacer esto de una relación con la ciudadanía. Entonces uno le dice algo. Porque claro, si uno le pide, no sé, una bicicleta para Navidad, él responde muy amablemente, pero uno le hace ni siquiera una crítica, porque ustedes ven la columna y es muy ponderada, es simplemente decirle, mire, esta situación no se ha reparado en ello, debería uno reparar en aquello. O sea, claro, básicamente para las personas que no siguieron esta discusión, él te descalifica, claro, dice, y soy mala leche, ignorante, y que no le tienes que dar consejos, ¿no? Exacto. Ahora, lo otro interesante es que él, que es un dueño absoluto de un canal de televisión, sí, ¿no? Ocupa las redes sociales para comunicarse, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Claro, como que él baja al nivel del ciudadano, ¿no? Sí, es que eso es muy interesante, que tiene un elemento, o sea, de hecho cuesta entenderlo, porque
Bueno, él terminó de comprarse el canal que era de la Universidad Católica, Ujú. lo había empezado a comprar hace un par de años atrás, ahora terminó de comprarlo finalmente, ahora es completamente de él, esta misma semana. Pero efectivamente recordemos que hace un tiempo atrás él usó la plataforma de YouTube para poder efectivamente referirse a los problemas que lo aquejaban con las vinculaciones que se hicieron con la familia de Bachelet, en fin. Y en ese tiempo, su canal de televisión replicó en las noticias, un poco burdamente, hay que decirlo, el YouTube correspondiente. Lo subieron en las noticias, entonces se le dio una difusión nacional a una cosa que estaba en YouTube a través del canal de televisión y se produjo un hecho político asociado a aquello. Pero desde entonces él sí ha tenido una disciplina interesante, que es someterse a este escrutinio público. Es decir, tuitear, hacer videos en YouTube, o sea, entrar en mientras tiene su canal por otro lado. Como insinuando prácticamente que el canal no tiene nada que ver con la línea editorial que él pudiera hacer por este lado, donde está dispuesto a una conversación fraterna con el resto de la ciudadanía. Sin embargo, vemos que uno lo saca a la pizarra y le dice algo y él descalifica, dice esto no es asunto de usted. Entonces, es curioso porque este juego de soy un hombre público y estoy dispuesto a ponerme al nivel de ciudadano, pero solo para que un trato igualitario sea amable, no para que conversemos sobre ciertas cosas que tienen que ver con sus negocios. Hay que reconocer en todo caso que Luksic, en esto de bajar a la dimensión más humana, al menos ha sido de los empresarios lejos, con mucha distancia, el que más lo ha hecho. O sea, ha estado dispuesto a exponerse al menos. Hay otros que se refugian, se esconden, se van a los gremios empresariales, se refugian con poder, y en cambio Luksic al menos le ha dado una cierta continuidad, una cierta consistencia, pero a ese esfuerzo, que es interesante. Es como un tipo que tiene 20.000 millones de dólares que diga, oye, en realidad me interesa lo que digan de mí. Igual tiene un lado humano interesante. Ahora, la filantropía sí es un tema público, lo es en Estados Unidos, que es un país referencia para él. Se critica mucho a Jeff Bezos, que es el principal millonario del mundo hoy día, porque hace muy poca filantropía, comparado con los anteriores supermillonarios que llevaban el primer lugar. Estamos hablando de los hipermillonarios anteriores. Bill Gates, por ejemplo, ha donado 32.000 millones de dólares, no 4.000 millones de pesos, 32.000 millones de dólares. Cuando pensamos que acá la Teletón acumula 35.000 millones de pesos, que son 60 millones de dólares, contra 32.000 millones de dólares que ha donado, que es el 30%, 32%, 34% de su fortuna. Entonces, aquí estamos, esta filantropía no alcanza a ser un porcentaje relevante de la fortuna. Sí, ahora, bueno, siguiendo un poco con los millonarios, ¿no? Sí. Esta tarde ya se terminan las campañas, ¿no? Y comienza a decantar todo el análisis y todo lo que queda en el aire, ¿no? Ahora, es probable, ¿no?, según las encuestas, de que por lo menos en la primera vuelta gane Piñera, ¿no? Gane Piñera. Sí, ahora, claro. Por delante, claro. ¿Qué escenario ves tú, o sea, respecto a su primer gobierno y este regreso? ¿Podría ser un Piñera recargado, ¿no?, teniendo en cuenta que hay ciertos cambios geopolíticos en la región y en el mundo también, ¿no? Sí. Tenemos Trump, tenemos Macron, tenemos a Temer, tenemos a Macri, tenemos a Kuczynski, ¿no? Es decir, digamos, el modelo neoliberal puede todavía en Chile, se le puede sacar más punta, ¿no? Mira, es una gran pregunta que tiene varias dificultades. Primero, depende mucho de cuánto saque el domingo Piñera, es si tiene tan corrida o no la segunda vuelta. Eso primero hay que ver. Si saca en la órbita de 40 puntos, no es tan obvio. Si saca en la órbita de 43 puntos, esa diferencia puede ser vital. O sea, entonces, allí hay una distancia enorme entre una cosa y la otra. Entonces, primero hay que tener prudencia respecto a eso, porque si no va a haber un escenario más competitivo en segunda vuelta. Ahora, pongámonos en el lugar, en la situación de que Piñera, que como puntea tiene una mayor probabilidad, pudiera hacer gobierno. Si eso aconteciese, yo creo que hay que ponerle atención a que el neoliberalismo es ante todo un sistema operativo. Incluso toda la ideología que necesita para instalarse
en algún punto le llega a molestar y se deshace de ella. Porque en algún punto la ideología siempre marca límites y el neoliberalismo es completamente ilimitado. Lo que quiere es la posibilidad de evitar toda barrera al movimiento, al flujo del capital. Por tanto, cada vez que aparece una barrera ritual, política, cultural, de cualquier tipo, incluso de carácter económico, dicen no, la barrera no, porque esto tiene que circular intensamente. Entonces, mi impresión es que efectivamente el neoliberalismo siempre puede buscar una nueva fórmula. La pregunta es sostenible eso con sociedades donde el malestar social está muy intenso? No significa que el malestar social siempre se vaya a votos de izquierda. De hecho, Trump es resultado de ese mismo malestar social y un votante que se fue a la derecha. En gran parte los cordones industriales donde eran cordones de izquierda. Entonces tiene que ver también con la incompetencia de muchas formas de hacer izquierda en el mundo, de poder efectivamente dar una respuesta a ese malestar. Entonces, todavía se puede más, efectivamente. Ahora, yo creo que un gobierno de Piñera sería de un nivel de dificultad para él muy grande, por dos cosas. Primero, él llegaría convencido de que al tener un segundo gobierno hay que aplicar el proyecto del completo, que ya no quiere transar ni rendirse, quiere aplicar porque es su segundo gobierno, ya sabe cómo hacerlo, aprendió a gobernar y siente que viene con muchas más capacidades. Pero yo creo que en Chile los chilenos no están votando hoy día particularmente por la derecha con un proyecto. Están votando simplemente en una incertidumbre, en un cierto rechazo a estos grises que construyó la nueva mayoría, esta sensación de que llegaban los derechos, pero más o menos, de a poco, qué sé yo, con ciertas limitaciones, con el dolor de que se bajó el crecimiento económico, con una serie de condiciones que han hecho esto enredado. Y en el enredo se van a refugiar parte de nuestros habitantes en un nombre como Piñera. Esa persona no necesariamente está para soportar, no digo 3, 4 años, digo 5 meses, la presencia de un proyecto con poco contenido social. Claro, un fenómeno como Macron, ¿no? que se sube como la espuma y que cae en pocos meses, ¿no? Exacto, que tiene que ver con la política actual, que además se administra mucho desde lo inmediato y eso hace también que toda la política sea muy frágil, muy lábil en esos escenarios. Respecto, digamos, para continuar un poco con los comentarios, la conversación en el terreno político, ¿no? Junto con tu campaña que termina ahora, bueno, hay expectativas de que se va a generar un cambio interesante, ¿no? en el Parlamento, a partir de una nueva configuración. ¿Cómo estás viendo tú ese escenario, no? Mira, el Frente Amplio va a ser el primer esfuerzo político fuera de las dos principales coaliciones en Chile que va a tener una bancada significativa en el Congreso. Puede ser más significativa, menos significativa, pero estamos hablando de que aquí han habido candidatos, le hace por ejemplo Marco Enríquez, que en su momento sacó 20%, y no tenía parlamentario. Claro. Entonces, que no construyó un proceso de influencia política, lo que significa, la potencia que significa tener una bancada. Pongamos en el escenario más pesimista para el Frente Amplio, con 7 parlamentarios. Efectivamente son muy pocos para la influencia de las grandes decisiones, más de 150 van a haber en la nueva Cámara de Diputados. Pero ojo, estamos hablando de un número que ya permite generar juegos. Si eso logramos llegar a 10, 12, 14, que también son números posibles, porque en varios distritos el asunto está ahí, entre llegar justo a la cifra, y estamos cerca siempre. Si la votación de Beatriz empuja todo eso hacia arriba en los últimos días, todo eso podría efectivamente permitir, ¿no?, que tuviéramos una bancada muy significativa y en cualquier caso una bancada que va a dar una profundidad política y un discurso político distinto, que va a obligar además a empujar a los sectores que están a la izquierda de la nueva mayoría a tener que hacerse cargo de por qué no están en la agenda de ellos ciertos temas que sí aparecen por el lado del Frente Amplio. Es un escenario nuevo, es distinto. Quienes estamos en el Frente Amplio creo que nos sentimos orgullosos de esto, pero un escenario que tiene las complejidades que tiene. O sea, siempre la complejidad de mantenernos
suficientemente unidos, las complejidades que significa aceptar las disputas políticas dentro de esa unidad, o sea, entender que es obvio que hay disputas políticas, porque cada disputa política tiene que instalar una agenda que tiene matices, que tiene diferencias y que son relevantes para quienes estamos en eso. Entonces, y todo eso va a ser un desafío muy, muy importante. Sí, sí, sí. Y bueno, especialmente en el distrito en que tú vas, ¿no? El distrito 10, ¿no? En el distrito 10 efectivamente sí. hay una situación que es particular, que mucha gente nos ha comentado cuando estamos haciendo el volanteo, cuando nos escriben, qué sé yo, que esta situación, claro, como de un poquito de... una señora nos decía la otra vez que era como su duda en su familia era frente a esta situación como plebiscitaria dentro del Frente Amplio, donde había que optar entre Giorgio y nosotros, digamos, entonces, y había que revisar las razones para cada cosa. Creo que eso es interesante, que efectivamente, ojalá en Chile cada vez más los votos tengan significado, es decir, que si va para un lado tenga que ver con un contenido, si va para el otro tenga que ver con otro contenido y así sucesivamente. Ha sido una campaña, tu campaña ha sido una campaña con contenido, ¿no? Nosotros hemos tratado de instalar todo el tiempo contenido. De hecho, cuando hicimos la denuncia de la AFP, no solamente hicimos una denuncia, hicimos documentos, explicamos con detalle las razones por las cuales consideramos que allí hay una violación de la fe pública, explicamos por qué la empresa no estaba, decía que pagaba con su patrimonio y no era cierto, y explicamos todo el proceso. Cuando hacemos la impugnación a Lux, a la raíz mate, qué sé yo, también lo hacemos siempre en el marco de un contenido y en el marco de un proyecto que hemos ido solidificando desde la primaria presidencial, que nos ayudó mucho para eso. Tenemos un video que tiene 50 y tantos minutos, que obviamente mucha gente que experta en redes sociales nos decía esto es una locura, no sirve. Tiene 50 y tantos minutos donde ustedes pueden ver todo el distrito, discusiones, conversaciones sobre los contenidos del distrito, los temas del distrito. Un documento de 200 páginas donde tenemos datos sobre el distrito, análisis, en fin. O sea, hemos tratado de producir mucho contenido y cada volante, cada cosa que hemos hecho, siempre va asociada a un tema. O sea, entonces es un esfuerzo que creemos que en el largo plazo vale mucho la pena. Vale mucho la pena. Cuando yo te puse un mensaje para invitarte a esta conversación, estaba el tema del narcotráfico y su relación con la política. Y creo que ese es un tema que está aquí, está instalado ya, está instalado y me gustaría conocer un poco tu opinión, pero ya como sociólogo y como un investigador, digamos, del problema de las comunidades, ¿no? Mira, veámoslo, recorramos el espectro que significa, porque esto tiene muchas dimensiones. Por un lado, la política propiamente tal, que hoy día ha estado sobre la mesa por el tema del Partido Socialista, la Comuna del Bosque, qué sé yo. Yo digo, aquí hay cómplices desde la política, cómplices activos, que saben lo que está pasando, que eventualmente en algún momento han ayudado de alguna manera al mundo del narcotráfico, que no han cumplido sus roles activamente para poder controlarlo. Por ejemplo, directores de Servicio de Impuestos Internos que no revisan cuando ven ventas, arriendos sobrevalorados evidentemente, ¿ya? Y que no, dicen que bueno porque estamos recaudando, nuestro afán es recaudatorio, ¿ya? Y por tanto no revisamos esas cosas. Eso lo han declarado incluso en el Congreso. Entonces, cuando uno ve eso, dice, bueno, aquí hay un asunto, cuando uno ve que efectivamente algo huele mal en cierto lugar, pero no importa porque es eficiente y por tanto dejemos que eso acontezca. Pero también hay lo que podríamos llamar en la política cómplices pasivos del mundo narco. Todos aquellos que han ostentado cargos relevantes en municipios, en el Ministerio del Interior, y que de alguna manera han sentido que, como enfrentar el tema es muy complejo, y ya voy a explicar por qué es complejo, como es muy complejo, es mejor invisibilizarlo. Porque hay mucha cobertura policial de delincuencia, pero ¿cuánta cobertura comunicacional, política y cuánto se va por los temas narcos? Yo hablaba hace meses atrás, no en este contexto, con el padre Felipe Berríos en Antofagasta, y me decía, mira, aquí nosotros llamamos a los carabineros por un tema, qué sé yo, de
de violencia familiar y llegan en 2 minutos, fantástico. Lo llamamos por un tema narco y no vienen. Y no es culpa de esos carabineros que están ahí. La responsabilidad es que cuál es el plan para afrontar el desafío que se les pone cuando van a ver un tema narco y saben que no van a llegar en las condiciones adecuadas. Eso está en el Ministerio del Interior, en la subsecretaría, eso está allí. Entonces uno ve el listado de ministro del Interior, de subsecretario del Interior, y ellos son cómplices pasivos. Nosotros competimos en este distrito con Ramón Faría, que fue alcalde 3 veces de San Joaquín. Y él, en su mandato, comienza el proceso de intervención en la legua para evitar los procesos que no se evitaron, que fueron un fracaso total. Y él reivindica ese plan. ¿Ya? Pero su gran proyecto era una cosa que se llamaba, no me acuerdo si Entrete Móvil o Divertimóvil, que era una cosa que llevaba diversión por las calles y qué sé yo, y eso. Pero ¿dónde está la disputa política con ese mundo narco? Entonces, esa es una primera dimensión. La segunda dimensión es la dimensión social. En lugares precarizados llega un flujo de dinero enorme, con beneficios sociales directos, que un poco de amistad puede granjear. Y resulta que, claro, arrasa con el tejido social, cuando decimos eso, no, arrasa con los criterios normativos, con los valores de esa comunidad. Hace inútil, completamente inútil, que el padre le diga al hijo, es que eso está mal, porque lo que está bien no produce nada. Entonces, frente a eso, ¿cómo vamos a abordar la calidad de los barrios, la calidad de la vida cotidiana de las personas? El cosismo de Lavín en su época destruyó la política, supuestamente intentando aplicar los mejores beneficios de la política a la vida cotidiana. No, eso no tenía nada que ver con la vida cotidiana. Es un tipo que todavía hoy se dedica a inaugurar 170 obras, porque una obra es un paso de cebra, y lo llama obra. ¿Dónde están las intervenciones urbanas que modifican la vida de las personas, que hacen que un lugar se vuelva habitable? Y allí hay una deuda porque el narcotráfico es una forma de vida ante todo. Y esa forma de vida es muy coherente con la sociedad en que vivimos. El narcotráfico es profundamente neoliberal. Profundamente neoliberal. Cree por completo en el libre mercado. Cree por completo que efectivamente todo se puede comprar. Y produce una vida para eso. Entonces el narcotráfico no le importa la salud pública, igual que el neoliberalismo. No le importan las consecuencias de los actos, lo que importa es el crecimiento. O sea, es profundamente un deterioro constante. Y el mensaje siempre es, olvídate de tus valores, lo que importa es el rendimiento. Está siempre allí. Entonces tenemos ese elemento que no lo estamos ni siquiera rozando. Y aquí lo que hay que hacer entonces es salir a trabajar en esto con mucha intensidad desde el punto de vista de la planificación y también desde el punto de vista de la sanción, naturalmente. Pero eso significa investigación y no a las redes de microtráfico y la señora que está en la esquina, no. Esto es ir a buscar más arriba. Aquí hubo importantes narcotraficantes mexicanos que vivieron en Chile por años, escondidos. Ahora, claro, los efectos más extremos los conocemos, ¿no? Miramos un poco hacia México, a los países centroamericanos, y ahí tenemos la situación más extrema. Pero también tú estás hablando de las causas. Las causas es una mercantilización de todas las áreas de nuestra vida social. O sea, el mercado aquí es quien rige las vidas de los chilenos, ¿no? Por supuesto. Donde no se terminan todo el tejido social, todas las organizaciones sociales, y la única que funciona en muchos sectores es las organizaciones a través del mercado. Exacto. Entonces, en este caso estamos un poco atados de mano. Esto va a seguir creciendo en una forma muy rápida, ¿no? Exacto, va a seguir creciendo porque tiene capacidad operativa. O sea, efectivamente, como han revelado muchos, literalmente mafiosos a nivel latinoamericano, que muchas veces dan entrevistas incluso, ellos dicen, bueno, nosotros tenemos un gran sistema operativo, yo puedo estar en la cárcel y a mí nadie me puede matar en la cárcel y yo puedo matar a quien quiera fuera de la cárcel. Podemos hacer las cosas. Tenemos ese derecho. La política no es nada. Nosotros la otra estábamos en la granja, en un evento, en una noche, y entonces había harta gente, y había unos lienzos, y entonces y vamos saliendo, nos vamos yendo, tarde, y sale una camioneta de un pasaje gigante,
nos prende las luces altas y se queda ahí parado hasta que nos fuéramos. Entonces esperamos un rato para ver qué, porque pensamos que quería pasar y tenía espacio para pasar. Y de pronto se acercó una persona y nos explicó que no, que tiene que ver con que ellos marcan el territorio y le dicen a los políticos, ¿ya? Le dicen, momento, que aquí usted si quiere pueden ir de paseo, pero el poder es otro aquí. Entonces nosotros nos vamos a rendir frente a eso. O sea, no puede ser, no puede ser. Yo escribía hoy día respecto a lo que pasó con Rossi. Si queremos construir héroes al estilo como lo está haciendo Rossi, ¿ya? Es patético. Si queremos una política heroica, necesitamos mucho más. O sea, yo estoy de acuerdo con una política heroica. Necesitamos una política heroica. Terminar con la AFP es una política heroica. Una tarea difícil. Cuando propuse hacer un tren es una política heroica, prometeica, hacer algo que traer el fuego, quitarle el fuego a los dioses, digamos. Eso es lo que tenemos que lograr. Esa es la ambición que tenemos que tener, no menos. Todas esas ambiciones son muy importantes, pero no podemos convertir en heroico simplemente entonces que, sí, a mí, entonces como yo dije tal cosa, vienen y me pegan una puñalada, que no es una puñalada, que es con un puñal, pero no es una puñalada, son cosas diferentes. Entonces yo puedo pelar una manzana con un puñal y no estoy apuñalando la manzana. Entonces, sencillamente uno ve la situación y dice, a ver, aquí hay que entrar un poco, poner atención, ¿ya?, a lo que estamos haciendo y las formas de hacer política, porque esto ya es muy decadente. Lo de Rossi, sea como sea, incluso si es cierto, ¿ya?, incluso si es cierto que para mí la discusión debiera suspenderse en ese punto hasta que no sepamos si es cierto o no, y no pronunciarnos, porque decir que en Chile volvió la violencia política contra los políticos es una cosa muy seria para decirla a partir de un evento que es tan confuso. Entonces tenemos que ser un poquito más prudentes. Perfecto, Alberto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por venir. No, encantado, y muchas gracias al ciudadano también por esta oportunidad. Vale, gracias. Esta ha sido Entrevista Ciudadana. Hemos estado con el candidato a diputado del Frente Amplio, Alberto Mayol, hablando sobre su candidatura y algunas otras materias de su especialidad, que es la política, la sociología y la economía. Soy Paul Balder, director del Ciudadano, y agradezco a los espectadores y a la audiencia. Muchas gracias. Buenas tardes.